Bienvenidos a Hechos de Impacto, les saluda José Toledo y les doy la cordial bienvenida a este espacio de 60 minutos. Nuestro país no logra superar los altos índices de violencia extrema provocada por bandas organizadas que se disputan los territorios para la venta de droga, por ejemplo. Estamos a las puertas de una elección anticipada y sin duda una de las principales propuestas de los candidatos a la presidencia de la República es precisamente terminar con aquellas mafias que tienen a los ecuatorianos sometidos en el terror. Para analizar esta situación hemos invitado al abogado Fernando Bastias Roballo, miembro del Comité de Derechos Humanos. Él está en nuestros estudios aquí en la ciudad de Guayaquil. Bienvenido, Fernando. Y también en Quito, vía Zoom, nos acompañará el arquitecto Fernando Carrión, experto en seguridad, sociólogo y catedrático de la Flaxo. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias por su tiempo y gracias a los dos justamente por darnos el tiempo respectivo para este programa. El Ecuador es considerado uno de los países más inseguros en Latinoamérica, así lo difunde la prensa internacional. Tenemos un reportaje testimonial de nuestra cadena aliada Deutsche Welle. Esto es lo que queda de la casa de Erlinda. La vivienda saltó por los aires el año pasado en un atentado con explosivos. El motivo, una disputa entre las bandas que luchan a muerte por controlar Guayaquil. 5 personas murieron en el acto. Erlinda vive ahora en casa de una amiga. Ella perdió un ojo, parte de la audición y lucha por recuperar la salud mental. Vive con miedo. Que ya ni quisiera recordar. Fue bastante triste para mí esos días. La verdad que no esperaba lo que me pasó, no esperaba. Ecuador registró en 2022 un récord de 4.603 homicidios. Macabros titulares en la prensa dan cuenta de los brutales crímenes. Ahora es uno de los países más violentos de América Latina. Por la portuaria Guayaquil sale cocaína de la vecina Colombia rumbo al norte. La ciudad contabiliza el 30% de los homicidios. En barrios empobrecidos como este operan las mafias que luchan por el control del narcotráfico. La miseria espolea aquí la violencia. Blanca es periodista. Pasó 2 horas secuestrada por sujetos armados tras subirse a un taxi. Le robaron todo el dinero de sus tarjetas y además fue manoseada. La delincuencia común se ha disparado. Empiezas a vivir esta violencia como una costumbre, como parte de la idiosincrasia del territorio. Así lo miras cuando vives aquí. Los negocios de la ciudad también sufren el embate del crimen. La extorsión ha crecido un 300%. Ha habido tenderos secuestrados y locales atacados con explosivos. Nos encontramos en un parque con un comerciante extorsionado. No quiere que aparezca su cara por temor a represalias. Está desesperado. Provoca vómito, provoca náuseas. Es esa sensación de no poder hacer nada. Es una situación realmente temible. La crisis política de Ecuador no se entiende sin la crisis de seguridad. La popularidad del presidente Guillermo Lasso oscila entre un 12 y un 15% según las encuestas y ese nivel de aceptación fue disminuyendo conforme aumentó la violencia. El gobierno decretó un estado de excepción limitado, sacó los militares a la calle. Se estacionan incluso frente a los colegios donde las bandas reclutan. Escenas del crimen como esta son ya el día a día en Guayaquil, una ciudad donde muchos viven encerrados en sus casas. Otros han decidido irse. La migración ecuatoriana ha crecido por efecto de la violencia. Sin duda, tal como lo hemos visto en este reportaje, es increíble cómo nuestro país está siendo conocido lamentablemente por la crónica roja y no por las bellezas y extraordinarios paisajes y todo lo que ha demostrado normalmente nuestro país. Arquitecto Carrión, esta más allá de la popularidad de un presidente es una situación muy complicada y de cara a estas elecciones, ¿qué es lo que necesitan los ecuatorianos escuchar de los candidatos a la presidencia de la República?
Bueno, primero un saludo cordial a ustedes y a mi tocayo que se encuentra también en el set. Sí, desgraciadamente he tenido la oportunidad de leer los programas de gobierno de los potenciales presidentes o presidenta de la República, y la verdad es que me da la impresión que no está vinculado con la realidad de lo que ellos están planteando. Y simplemente pongo dos cosas. Una primera, el fenómeno del Niño va a significar, según información que he tenido la oportunidad de revisar, una caída del PIB de alrededor de 10 u 11%. Si ustedes recuerdan, la caída del PIB que significó el COVID y es el incremento de la violencia, pues la cosa es francamente muy preocupante. Y la segunda, se ha llegado a un acuerdo con los Estados Unidos que va a proveer alrededor de $3.000 millones, que empezará a llegar estos recursos a partir de febrero del próximo año. Estos dos temas no están en ninguno de los programas de los 8 candidatos. Y lo que más me preocupa es lo del fenómeno del Niño, una caída de la economía de esa magnitud. ¿Qué es lo que va a pasar con la violencia? Aparte de lo que usted bien lo dice, arquitecto Carrión, indiscutiblemente de todo esto de aquí también está en juego una consulta popular. Y la consulta popular nada menos y nada más que está poniéndonos en el ojo del huracán con aproximadamente 1.200, otros dicen 1.400 millones de dólares que el Estado dejaría de percibir directamente en su caja fiscal si es que la consulta, los ecuatorianos deciden que se quede el petróleo bajo tierra. Es decir, el país está en una encrucijada, pero qué difícil es escuchar de un analista como usted que ninguno de los 8 binomios presenten en sus planes justamente esas necesidades de los ciudadanos de escuchar soluciones concretas. Ahora, Fernando, gracias por estar aquí también en nuestro set. Siempre se ha criticado, y ahora mucho más, el papel de los derechos humanos, porque efectivamente la gente dice los derechos humanos de los delincuentes y dónde están los de las personas, etcétera. En estos 4 años que usted tiene trabajando en derechos humanos, ¿en qué se basa el trabajo y cuál es su visión de lo que significa la violencia hoy en día en nuestro país? Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Un cordial saludo también a mi tocayo que se encuentra vía Zoom. Sin duda alguna, los gobiernos han optado por usar el discurso de los derechos humanos para poder tapar el hecho de que no existe una política pública de seguridad integral, ¿no? Dentro de la Declaratoria Universal de Derechos Humanos, nuestra Constitución y nuestro mandato también como organización que ya lleva 40 años de trayectoria aquí en la ciudad de Guayaquil, está también el tema de la seguridad ciudadana. Pero una seguridad ciudadana integral, ¿no? Fíjate que para que exista una política pública de seguridad ciudadana, tiene que haber categorías muy diversas. No solamente un enfrentamiento directo a la criminalidad, con más policías, con más balas, con más penas. Eso es una parte minúscula de la capacidad o de las obligaciones que tiene el Estado para prevenir la criminalidad y asegurar una convivencia pacífica. Ese es el mandato de seguridad ciudadana. No ha existido hasta ahora. Fíjate que son 3 categorías. La primera es la institucional, que implica que tenga yo instituciones sólidas, no solamente la policía, sino también la función judicial, las instituciones públicas que tengan presupuesto, que tengan proyectos, ¿no? Una segunda arista es a propósito del área normativa, que existan leyes suficientes que articulen el trabajo en distintas instituciones, Fiscalía, Ministerio de Gobierno, Función Judicial, otras instituciones del Estado, ¿no? Y finalmente un área que es la más importante, el tema de la prevención. ¿Cómo yo prevengo también violencias? Fernando, pero ¿cree usted que no hay suficientes leyes, es decir, suficiente legislación para combatir el crimen organizado? Comienza por la segunda. Sí, lo primero es que el crimen organizado es un factor importante a la hora de hablar de seguridad aquí en Guayaquil y en el Ecuador, pero no es el único. Entonces, si yo quiero enfrentar el crimen organizado, hay políticas de seguridad específicas para poder hacerlo. Pero, como por ejemplo, yo cómo prevengo que el crimen organizado no coopte comunidades o que no coopte a niños, niñas, adolescentes, que en vez de estar estudiando, se los secuestra de forma violenta y se los suma a bandas del crimen organizado. Eso también tiene que tener una política distinta a la que los candidatos y en los últimos gobiernos se ha implementado, que es más policías, intervenciones militares, más balas
y ya nos hemos dado cuenta de que no está funcionando. Entonces, Ahora, ¿cómo prevenir? Y esto les pregunto a los dos, arquitecto Fernando Carrión también, ¿cómo lograr una prevención cuando siento que el día a día nos consume? Siento que el día a día a cualquiera de los gobiernos que no esté preparado, que no tenga estos planes de prevención, encuentre permeable totalmente al país. En algunos análisis que hemos hecho en diferentes programas, han estado aquí comunidades de gente que ha venido de Colombia, de Perú, de Chile, de Argentina, etcétera, hablando de lo que ocurre en la región. Siempre ha existido violencia y siempre ha existido el caldo de cultivo para esa violencia, que están los problemas sociales. ¿Cómo combatirlos para prevenir, arquitecto Carrión? A ver, yo creo que lo primero que hay que hacer es conocer la problemática. Y aquí uno de los grandes problemas que tenemos es que desgraciadamente no se la conocen. Y hay una cuestión que es absolutamente clara y necesaria. Hay una especie de ecuación entre dos polos. Por un lado, las políticas que se plantean para controlarla, para mitigarla, para reducirla. ¿Qué es lo que vemos nosotros en el campo de la violencia? Por lo menos dos cosas en este último tiempo. Por un lado, lo que nosotros tenemos desde hace 4 o 5 años es que el nivel de producción de cocaína en los países fronterizos nuestros, en el norte de Colombia y en el sur Perú, se ha incrementado notablemente. En el Perú se duplicó la producción de cocaína. Y en el caso de Colombia, que es el país que más produce, se incrementó el 25%. ¿Eso qué significa? Que por el territorio ecuatoriano están pasando más de 800 toneladas de cocaína. Es una cantidad muy grande. Una primera cosa. Una segunda, hace 4 o 5 años se produce una modificación de la relación de las estructuras criminales locales, ecuatorianas, con las internacionales. ¿Qué significó esto o qué significa esto? Por un lado, que antes los carteles, las mafias, los comandos, el nombre que tienen cada uno de los países del mundo, pagaban a los grupos locales en dólares. Pero desde hace 4 o 5 años empiezan a pagarles en droga. ¿Qué significa esto? Significa cuatro impactos muy fuertes. Uno, primero, que las estructuras criminales empiezan a fortalecerse, pero mucho. ¿Por qué? Porque tienen que vender esa droga en el mercado local. Ya no es solo trasladar la droga de un lado al otro, ya no solo es proveer de ciertos servicios al crimen internacional, sino también meterse en el mercado interno. Una segunda cosa es que el Ecuador empieza a consumir droga de una forma muy grande. Este rato en el Ecuador se consume entre 80 y 90 toneladas, que es una cantidad muy grande. No hay política frente al mercado interno. En tercer lugar, este hecho de que se venda en el mercado interno significa que se incrementa el lavado, porque esos recursos tienen que lavarse para que finalmente entren a funcionar en el mercado local. Hoy día en el Ecuador se lavan 3.500 millones de dólares. Para que ustedes vean la dimensión de esto, sumen el presupuesto del municipio de Quito, 930 millones de dólares, más el presupuesto del municipio de Guayaquil, 950. Eso no llega a la mitad del lavado de los recursos que estamos teniendo este rato en el Ecuador. Y finalmente, una cuarta cosa, es que ese hecho de que haya un mercado interno y hayan varias estructuras criminales, la violencia se incrementó. Ahora, frente a esta realidad, sí. ¿Qué es lo que se ha hecho en términos de política? Básicamente, yo lo que diría es que en términos de política lo que se ha hecho es una mano dura muy light, llamémoslo así, en el sentido de que básicamente lo que se ha implementado son 17 declaratorias de estado de excepción. Cada fin de estado de excepción sale el ministro del Interior y dice: se ha bajado esto, hemos capturado esto, ta. Al otro día las tasas vuelven a subir de una manera impresionante. No ha funcionado eso. Hace 3 o 4 meses se produjo un giro en la política que fue relativamente interesante, porque ahí lo que se cambió es esta lógica de la mano dura al incorporar la lógica de la intervención en términos de lo que ellos definieron como el terrorismo. No el terrorismo frente a las estructuras criminales, sino frente a los hechos. Y entonces aquí, ¿qué pasó? Entraron dos generales, el general Moncayo y el general Bravo.
Sale el general Moncayo a los 2 meses y medio y se cae prácticamente todo. Y entonces aquí, ¿qué es lo que vemos? Que es una política que no logró consolidarse, que no logró legitimarse y que tampoco tuvo presencia en la población. ¿Tiene usted alguna idea o conocimiento concreto de por qué salió el general Paco Moncayo? Que la verdad es que fue para todos, o al menos para muchos, una sorpresa que él haya salido después de que justamente sus medidas o sus recomendaciones aparentemente estaban dando resultados. La verdad es que no conozco, lo que se conoce es la carta pública que hizo, pero ahí no señala explícitamente ninguna explicación. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Él entró a ese puesto como consejero, ni siquiera como ministro, sino como consejero, y se convirtió en una especie de vocero entre el gobierno y la población. Y la población empezó a aceptar las cosas que él decía, empezó a legitimar esa política, y me parece que incluso el gobierno logró mejorar un poco su posición. Ahora en la presentación que ustedes hicieron, el presentador nos decía que era entre 13 y 15% que tenía el presidente de la República. Y yo tengo también los datos, pero y aquí les doy otros más. La Asamblea termina con 4%. Un hecho que a mí me llama poderosamente la atención es que la justicia a este momento tiene el 8% de aceptación. La policía el 10%. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Es que las respuestas del Estado para esta violencia no están llegando, y esto está conduciendo a dos cosas que a mí me preocupan, pero profundamente. Es que por un lado se va construyendo un territorio unificado del crimen que hace que el Estado pierda soberanía sobre los mismos. El Estado pierde soberanía sobre esos territorios. En Guayaquil tenemos varios barrios que están pasando en eso, y en Quito empieza a aparecer eso, en Esmeraldas ni se diga, en Santo Domingo también. Y entonces aquí ya hay la exclusión prácticamente del Estado, la pérdida de la soberanía territorial, porque ya no hay respuesta frente a eso. Tanto es así, Fernando, perdón que le interrumpa, tanto es así que evidentemente el desborde va hacia el pensamiento de los ciudadanos, que en ciudades como en Esmeraldas o como en algunas partes de Manabí, inclusive en Quito y Guayaquil, hay mucha gente que no quiere salir de sus casas por temor a lo que está ocurriendo, por terror a lo que está ocurriendo, algo que no lo veíamos, la verdad es que en la historia, al menos yo tengo 35 años como periodista y no había visto esta situación. Ahora, este análisis, Fernando, aquí en la sociedad lo tiene que analizar no solamente como cifras frías. Usted hablaba de antecedentes, de posibilidades de cambio, etcétera. Analizando a los candidatos a la presidencia de la República, ¿ve usted algún viso de solución o dentro de los planes algo que le llame la atención? Bueno, de forma particular, alguna candidatura que ofrezca la construcción de una verdadera política de seguridad ciudadana bajo los lineamientos también que había mencionado Fernando, no en concreto, pero sí hay algunas luces, ¿no? Lo primero es... ¿Cuál, por ejemplo? ¿Cuál? Encontremos algo de sindéresis entre todos los candidatos, porque a todos les escucho yo, al menos, y en algunos casos los he entrevistado, y hablan de que hay que poner mano dura, hay que restablecer el orden. El trabajo, por ejemplo, en las cárceles es un fenómeno social muy importante de destacar y de analizar. No es que alguien puede decir, a ver, ahí está el caldo de cultivo y se acabó. ¿Cómo lo analizan ustedes como derechos humanos? Sí, principalmente que tal como lo mencionaba Fernando, este discurso de mano dura ha sido un discurso muy simbólico y con efectos muy superficiales, que desaparecen a los días o a la semana cuando, por ejemplo, habría que meterle sí una mano dura a la filtración del crimen organizado dentro de las fuerzas policiales o las fuerzas armadas. O meterle una mano dura a la filtración de armas y drogas dentro de las prisiones de forma constante, ¿no? Entonces, el discurso de la mano dura se desvanece justamente en la práctica. ¿Qué significa para usted o para ustedes en derechos humanos mano dura? ¿Cuál es esa línea delgada entre la mano dura per se y un crimen de Estado, por ejemplo? Claro, bueno, en la práctica, en toda América Latina, no ha habido mucha diferencia. La mano dura se ha usado como discurso para vulnerar derechos como el debido proceso, vulnerar derechos como la inviolabilidad de la vida, resultado de las ejecuciones extrajudiciales que
aquí en Guayaquil se sonaron mucho. Pero Fernando, ¿y los derechos humanos de la gente? O sea, cuando yo escucho ese discurso, sí, se han violentado los derechos de las personas privadas de libertad, etcétera. Pero ¿y qué pasa cuando alguien sale a la calle, salga a un restaurante, a un centro comercial, etcétera, Sí. y resulta con ese epíteto de muerte accidental o colateral? Correcto. Sigue. Lo cierto es que resultado de una falta de política pública de seguridad ciudadana, los estados han implementado este discurso de los derechos humanos de unos y los derechos humanos de otros. Pero lo que debería ocurrir es que en un contexto en donde hay un Estado de Derecho, donde se cumplan las leyes, las normas, donde no haya corrupción, la seguridad ciudadana debería ser para todos. Entonces, un ciudadano o una ciudadana tiene el derecho a tener su negocio sin que le vacunen. Es el derecho humano que tiene esa persona. Y lo mismo para las personas que cometen delitos. Tienen el derecho a tener el debido proceso, tienen la consecuencia de recibir una pena, por supuesto. Lo mismo en el caso de los jueces, tienen el derecho de poder condenar sin que les amenacen. Me nacen varias preguntas sobre lo que usted dice, pero tenemos que irnos a una primera pausa comercial y continuamos con más de Hechos de Impacto. Continuamos con más de Hechos de Impacto. Estamos analizando la situación de inseguridad, tanto con Fernando Bastias Roballo, miembro del Comité de Derechos Humanos aquí en los estudios de Guayaquil, y también vía Zoom está el arquitecto Fernando Carrión, experto en seguridad, sociólogo y también catedrático de la Flaxo. Usted nos estaba diciendo, Fernando, aquí en Guayaquil, algunos conceptos con respecto a los derechos humanos y la necesidad de construir una sociedad justa, lógica, en donde alguien que está vendiendo no tiene por qué ser vacunado por nadie. Más, esa palabra ni siquiera existía aquí en Ecuador, pero la realidad es otra. Y la clave de este programa no sería solamente hacer el análisis de lo que está ocurriendo, sino lo que deberíamos hacer para prevenir. ¿Qué ha pasado con otros países? ¿Cómo se está logrando pacificar las calles? Sé que hay un trabajo de mucha gente, Nelsa Curvelo, etcétera, que trabaja en las calles para pacificarlas. ¿Cómo se hace ese trabajo y cómo lograr que esos resultados, que sí existen, sean conocidos? Sí, en efecto, una de las medidas más efectivas para la pacificación, porque ese debería ser el discurso, inclusive del mismo Estado y también de la Policía Nacional, la pacificación de espacios que antes eran de paz y ahora son de violencia. Entonces, violencias, dinámicas, violencias, por ejemplo, los espacios públicos que están totalmente abandonados. Los niños, niñas y adolescentes que antes salían a jugar y ahora o se están involucrando de forma involuntaria dentro del crimen organizado o no salen y quedan encerrados en sus casas. O niños, niñas y adolescentes que ya no van a los colegios porque ya no tienen dinero, porque hay una falta de cupo o problemas con alimentación o con pobreza. Entonces, esas causas que también están directamente relacionadas con la violencia son las acciones precisas para la pacificación de los espacios. Organizaciones como el CDH y bueno, otras organizaciones también que trabajan dentro del territorio buscan eso, recuperar el espacio público y promover espacios alternativos a la violencia. Porque lo único que encuentra un menor de edad, un adolescente, un joven, viviendo en contextos de empobrecimiento, es eso. El control del crimen organizado en espacios donde el Estado ha abandonado, como tal mencionaba Fernando, su soberanía. Ahora, arquitecto Carrión, usted mencionaba algo, además, escandaloso y grave, que es la falta de institucionalidad en nuestro país. Es decir, hablar de encuestas, tanto del Ejecutivo como del Legislativo y también de la justicia, es realmente terrible. Ahora, ¿dónde queda la sociedad civil? ¿Dónde está la academia? ¿Cómo podemos construir una sociedad mejor? Yo siempre toco algunos ejemplos que tienen que ver con otros países, pero en Europa, por ejemplo, para no ir con los mismos ejemplos, también se vivía una crisis brutal en todo sentido y poco a poco esto fue cambiando. ¿Cómo lograr justamente que ejemplos del primer mundo lleguen hacia acá, aterrizarlos al Ecuador? A ver, respecto a la primera parte de su pregunta, José, yo diría un par de cosas que también me parece que son importantes.
el descrédito de la justicia, de la policía, de la asamblea, del ejecutivo, etcétera, etcétera, a lo que está conduciendo es a la impunidad. ¿Cómo se expresa la impunidad? Se expresa en el hecho de que, por ejemplo, yo ya no denuncio porque sé que no va a pasar nada. Se han hecho estudios, en el caso de Colombia, por ejemplo, el 10% de los hechos delictivos se denuncian. Ahí tenemos una impunidad del 90%. Yo creo que aquí en el Ecuador debemos estar más bajo de eso, porque las instituciones están en un descrédito mayor. Pongamos que sea, de todas maneras, el 10% en el Ecuador, que se denuncian esos casos. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de homicidios? Llegan a sanción en firme el caso de homicidios solo el 5% de ese 10%. En otras palabras, ¿qué quiere decir eso? Que si yo salgo a matar este rato aquí afuera del lugar donde yo estoy, en la calle, no me va a pasar absolutamente nada. Y la violencia va a seguir creciendo. Entonces aquí hay un problema real de un marco institucional. Y va en una doble línea. Una, en la credibilidad, que la credibilidad se logra, se alcanza con la eficiencia. Pero con instituciones tan ineficientes como las que tenemos, eso es difícil. Entonces, eso es lo primero que tendría que hacer cualquier gobierno que entre a partir de fines de este año. Y la segunda cosa, un marco institucional que tenemos donde un Ministerio del Interior, que lo creó Guillermo Lasso y que me pareció una buena decisión, porque todo estaba concentrado en el Ministerio de Gobierno. Entonces, lo que hizo fue separar del Ministerio de Gobierno, que se quede la cosa política, y que se vaya al Ministerio del Interior el tema de seguridad. Pero a mí me parece que aquí cometió un error. El Ministerio del Interior le convirtió en un Ministerio de la Policía. Y nombró 2 policías. Por ejemplo, el general Carrillo, del cual yo guardo buen predicamento, llamarlo así. Él no supo entender la diferencia que hay entre ser comandante general de la policía, que es un cargo técnico, con ser ministro del Interior, que es un cargo político. Y eso le condujo en un lapso muy corto, simplemente a renunciar. ¿Y qué es lo que hizo el presidente? Lo reemplazó con otro policía. Y yo veo que aquí hay un problema real, porque no hay un marco institucional, por ejemplo, que en ese ministerio se diseña una política antinarcóticos. Yo les pregunto a ustedes dos que están ahí en el set, ¿quién hace la política antinarcóticos en el país? No van a saber. Quizás me dicen la policía, quizás me dicen las Fuerzas Armadas, pero no hay una institución que vele por una política antinarcóticos. Fernando, le cambio la pregunta, la respuesta por otra pregunta. Es que lo peor que ocurre en nuestro país, y yo digo de todos los últimos gobiernos, en los últimos 15 años, no han tenido la capacidad de nombrar a ministros que conozcan sobre estrategia y que tengan una experiencia, que en el camino hayan mejorado. Hay unos que han sido muy buenos, hay otros mejores, a mí no me gusta catalogarlos, pero definitivamente los grandes resultados están en que las instituciones salgan adelante. En las Fuerzas Armadas ha ocurrido lo mismo, es decir, no ha habido políticas públicas en ese sentido. Entonces, cuando los países han mejorado, yo hablaba de Europa y también, obviamente, de América Latina, es cuando han encontrado los gobiernos una palabra fantástica que se llama concertación. Es decir, cuando hay una concertación, entonces, en lugar de violencia, encuentras diálogo. Lo que pasó, por ejemplo, en Chile y en diferentes partes de Europa, en Inglaterra, en España inclusive, en Holanda. ¿Qué es lo que pasaba? Que la sociedad entendió que la violencia no podía continuar. Aquí parecería como que estuviésemos retrocediendo. Les pregunto a los dos, si no encontramos como planes de políticas públicas en seguridad en ninguno de los binomios, de los 8 binomios, ¿qué nos puede esperar en ese sentido? Es como hablar sin sentido de aquello. Fernando. Sí, actualmente hay iniciativas de sociedad civil, de actores dentro del territorio que no buscan necesariamente luchar contra el crimen organizado porque no tienen la capacidad para hacerlo, ¿no? Esa capacidad y esa competencia es del Estado. Pero lo que sí tienen la posibilidad y está funcionando es de reducir los espacios de violencia. Y eso es ganarle por miles de kilómetros también al crimen organizado. Y es importante que el Estado entienda que ese también es una arista importante de inversión,
de apoyo y los candidatos también tienen que ubicar esa recuperación de los espacios que actualmente lo han perdido por completo, recuperarlos. Y eso implica recuperar también a los niños adolescentes que se encuentran allí, implica recuperar también el sector económico. ¿Por qué es tan difícil lograr una concertación en nuestro país? Primero por la falta de enfoque, ¿no? Desde el día 1, el gobierno actual, el gobierno anterior y seguramente gobiernos anteriores han tenido ese enfoque punitivo y securitista de la seguridad ciudadana, como si solo implicase crear ministerios, crear más cárceles, fortalecer en términos de herramientas balísticas a la Policía Nacional. La seguridad ciudadana implica toda una atención integral y una serie de aristas, pero como tú lo acabaste de mencionar, muchos de quienes se encuentran en ministerios con problemas muy complejos, como el tema de la seguridad, no han estado a la altura o en la capacidad para poder responder de forma técnica ese problema. Ahora, el expresidente Rafael Correa ha estado mencionando en algunas entrevistas que el Ecuador, en la época en que él estuvo, se convirtió en el segundo país más seguro. ¿Es tan cierto aquello o no para usted, arquitecto Fernando Carrión? A ver, veamos unos datos que pueden ser interesantes. De 1980 hasta el 22, en términos de las tasas de homicidios. En 1980 la tasa de homicidios que tenía el Ecuador era de 6, un poquito más de 6. Llega el año 2010, cuando ya estaba Rafael Correa en la presidencia, y ahí sube a cerca de 18 homicidios. Es decir, en 30 años se triplicó la tasa de homicidios. Pero ¿qué es lo que ocurre? A partir de ese momento, hasta el año 17, se cae de 18 a 5 homicidios por 100.000 habitantes. ¿Qué es lo que se hizo en esa época? Yo no soy correísta. ¿Qué se hizo en esa época? Reformas legales. La Constitución, el COIP. ¿Qué se ha hecho en estos últimos 6 años? Pues prácticamente nada en el ámbito legislativo. ¿Qué es lo que se hizo en la época de Correa? Se introdujo la tecnología, básicamente a través del ECU 911, tecnología china. ¿Qué es lo que se ha hecho hasta ahora en el ECU 911? Incluso el ministro del Interior actual era el que manejaba el ECU 911. Se desactualizó esa tecnología. El ECU 911 tiene 2 cosas fantásticas. Bueno, 3. Una primera es que hay un solo número. Los otros 3 que estamos ahorita en esta conversación, los 3 podemos llamar a ese mismo número y nos van a contestar, porque ese número es generalizado para todos. Es un desarrollo tecnológico impresionante. Una segunda cosa. Perdón, y si eso dio resultado, antes que entre a la segunda cosa, si eso dio resultado en su momento, de acuerdo a estas estadísticas, ¿por qué razón alguien no lo puede emular? Yo tal vez le pueda dar una respuesta, porque sin ser, y nadie creo que está hablando de ser o no ser de un partido político, es que existe en nuestro país esos egos que son terribles. Si a uno le va bien, al otro le tiene que ir mejor, así sea diciendo que lo que se hizo no estuvo bien cuando no era cierto probablemente. Yo creo que esa es la pregunta clave. ¿Por qué no se sigue profundizando en el ECU 911? Nosotros vimos una campaña electoral hace poco, que a mi manera de ver ha sido la más violenta que nosotros hemos tenido, que fue la del 5 de febrero. Todos los candidatos a prefecto y alcaldes ofrecieron cámaras de videovigilancia. Todos. Ninguno de esos planteó la posibilidad de articular con el 911. Porque ¿cuál es la ventaja de articular con el 911? El 911 tiene 16 sucursales, llamémosles así, a lo largo de todo el territorio nacional, desde donde se capta la información que viene de las cámaras de videovigilancia. ¿Qué tenemos además de eso? Como 13, 14 instituciones que nos permiten dar, y esto es lo fundamental, respuesta temprana. Ahí está articulada la policía, está articulada las Fuerzas Armadas, los bomberos, etcétera, etcétera. 14 instituciones. Y eso da la posibilidad de respuesta temprana. Y la segunda cosa que da también esto es porque está articulada con otras instituciones, como por ejemplo el Servicio de Rentas Internas, el tema de los censos, etcétera, que nos da la posibilidad de inteligencia. Este rato ninguna de las dos cosas están funcionando. No puede ser. Y ya les digo, el ministro del Interior no sé cuántos años manejó el 911.
¿Por qué no todas esas cámaras de videovigilancia que están regadas en todas las ciudades, no las articulan con tecnología de punta al 911 para que haya esa respuesta temprana y para que haya inteligencia? Entonces, ese tipo de cosas hicieron que se baje la tasa a 5 homicidios por 100.000 habitantes. ¿Qué es lo que ocurrió a partir de ese momento? Se contrajo el marco institucional bajo la lógica del Estado mínimo, se contrajo el presupuesto, como decía yo hace un momento. Esto hay que entender en una relación entre violencia y políticas. Cuando las políticas dejan de funcionar, la violencia se va para arriba. De la tasa de 5.000 pasamos a 25 en el 2022. Es decir, se multiplicó por 5 en 5 años. Y ahora lo que estamos viviendo, con las tendencias que tenemos en todo el país, es que probablemente este año, si la cosa sigue exactamente igual como está ahora, vamos a estar cerca de una tasa de 40 homicidios por 100.000 habitantes. Esto ha llevado a que el Ecuador sea el país de América Latina que tenga la tasa de crecimiento más alta de todos los países. Está por encima de Haití, de Trinidad y Tobago, de Venezuela, de Honduras, etcétera, etcétera. Hay tiempo. Somos y les campeones pregunto, ¿hay formas o hay tiempo, les pregunto a los dos, que esta situación cambie en este poco tiempo que queda? Ya empezó la campaña, al menos de manera informal en las redes, que es lo que más está pululando pues, a diestra y siniestra. ¿Hay tiempo de encauzar esas propuestas por parte de los candidatos a la presidencia? O al menos de enfocar de manera diferente sus propuestas. Sí, siempre hay tiempo para poder mejorar la forma en la que se administra un país o mejorar las propuestas, en este caso de campaña. Y me parece fundamental no creer que la violencia dentro de las prisiones es lejana a la violencia que está ocurriendo dentro de las cárceles, fuera de las cárceles, perdón. Nosotros lo advertimos desde antes del 2019, cuando comenzaron a haber muertes silenciosas dentro de las cárceles, de que eso era un indicio de la falta de control que había dentro de las prisiones y que eso podía extrapolarse fuera de ellas hacia las comunidades. ¿A quiénes le advirtieron ustedes? A las instituciones públicas. Nosotros llevamos más de 40 años. ¿Cuál era la respuesta? Siempre son vacías, ¿no? Nosotros somos una organización de derechos humanos que, si bien es cierto, denuncia violaciones de derechos, pero también proponemos acciones concretas, puntuales. A lo largo de estos 40 años, muchas instituciones, por ejemplo, cuando se instituyó la policía comunitaria en el gobierno de Rafael Correa dentro de los territorios, al principio fue un proceso exitoso. La policía comunitaria convocaba a líderes y lideresas, hacían actividades culturales, deportivas, de prevención, y era un resultado exitoso. Pero cuando se intervino en la inteligencia policial y la policía comenzó a identificar a los líderes y lideresas como soplones, a quererles sacar información, esa dinámica ya comenzó a destruirse. Y dentro de esa dinámica, y hablando de relaciones, ¿cuál es la relación que mantienen ustedes, por ejemplo, como derechos humanos, con la propia Policía Nacional o las Fuerzas Armadas? Para nosotros la fuerza pública es una institución que tiene que ser, primero, depurada y, segundo, fortalecida. Son las instituciones que se encargan de garantizar la seguridad y la paz en los territorios. Nosotros, de forma particular, siempre vamos a mantener como un puente cercano a toda institución pública. Pero si piden recomendaciones, la primera en cuanto a la fuerza pública es la depuración. Claramente hay personal dentro de la fuerza pública que no está cumpliendo con su rol, sea por corrupción o sea porque le influyen hacerlo, porque también hay casos similares. Vamos a una segunda pausa comercial y volvemos con la parte final de nuestro programa Hechos de Impacto. Ya regresamos. Bien, con nosotros aquí en el set en la ciudad de Guayaquil, Fernando Bastias Roballo, miembro del Comité de Derechos Humanos, y en la capital de la República, vía Zoom, está el arquitecto Fernando Carrión, con quienes estamos analizando esta problemática. Y la verdad es que escucharlos y luego de ver también las cifras y analizar lo que pasa con nuestros noticieros cuando revisamos lo que está sucediendo en nuestro país, es escalofriante. Es tremendo ver cómo una cifra X ha subido a un nivel realmente increíble. Hablar de matanzas en diferentes barrios, etc. Ahora, tal como han dicho los dos invitados, sí hay fórmulas de llegar a acuerdos, sí hay fórmulas
de bajar o tratar de controlar lo que está sucediendo en nuestro país. Ahora, depende, por supuesto, de las instituciones, de los políticos y de la sociedad civil. La pregunta es cómo o quién nos puede llevar a esos acuerdos mínimos para lograr una pacificación, arquitecto Carrión. La pregunta es exactamente la que usted formula. ¿Quién? Y eso me lleva a mí a lo que conversábamos hace un rato, a construir un marco institucional que sea el que defina las políticas. Y a mí me parece que en ese ámbito de responder el quién, tiene que ser el Ministerio del Interior, pero el Ministerio del Interior tiene que cambiar. Tiene que estar adentro, obviamente, la policía, tiene que estar ahí adentro las cárceles del SENAI, tiene que estar inteligencia ahí, tiene que definir una institución que maneje el tema antinarcóticos y tiene que estar dentro de ese ministerio. Y a partir de eso construir algo así como un sistema nacional de seguridad ciudadana donde estén incorporadas los municipios, donde esté incorporado el transporte, donde estén incorporados colegios, universidades, donde estén incorporadas las cámaras. ¿Y por qué digo esto? Porque si nosotros hablamos de cooperación público-privada, en uno de los sectores que no se hace esto es en el ámbito de los efectivos policiales. Y aquí les voy a dar unos datos para que ustedes se admiren de la situación. Nosotros tenemos, según el crecimiento que ha tenido la policía en este último tiempo, 65,000 efectivos. A eso hay que añadir 35,000 efectivos de las Fuerzas Armadas. Ya estamos en 100,000. A eso hay que añadir 265,000 guías privados, guardias privados. Ya estamos cerca de 400,000. También algo así como 6,000 de la policía aduanera y fronteriza. Algo así como 5,000 guías penitenciarios. En otras palabras, tenemos como 450,000 personas que no están trabajando de forma cooperativa, no están trabajando de forma articulada, cada uno por su lado. Con 400,000 personas, ¿cómo no vamos a poder hacer algo? A mí me preocupa profundamente, cada uno está por su lado. ¿Por qué? Porque el Ministerio del Interior no es un Ministerio de la Seguridad, es un Ministerio de la Policía. Cuando le escuchamos al Ministro del Interior, hace un informe de las actividades de la policía. No puede ser eso. Los municipios, por ejemplo, los municipios tienen dos virtudes. Uno, la violencia tiene una geografía. Es distinto lo que pasa en Guayaquil, exacto, a lo que pasa en Tulcán, a lo que pasa, no sé, en El Oro, en la provincia del Oro. ¿Quién asume eso? Pues los municipios, porque cada municipio puede asumir la violencia específica de su territorio. Primera cosa. Y la segunda, que me parece que es fundamental, es que los municipios no tienen policía, no tienen justicia y no tienen cárcel. ¿Qué quiere decir esto? Que no pueden hacer represión. Pero existe una cosa muy rara, arquitecto, perdón que le interrumpa, con nuestros dos invitados. Una cuestión muy extraña, porque cada vez que hay elecciones seccionales, es decir, los candidatos a los 221 municipios que existen en nuestro país, todos terminan hablando de seguridad. Vamos a combatir la seguridad, la inseguridad, vamos a pedir ser portadores justamente de esta lucha. ¿Cómo podrían, sin que tengamos que hacer una nueva constitución, cómo pueden trabajar en conjunto, por ejemplo, derechos humanos, la sociedad civil, los alcaldes, en darle mejores obras que realmente entiendan que es para el bien de los sitios en donde más se necesitan? Hay niños que están totalmente abandonados, que no tienen en dónde jugar, qué hacer, ni tampoco qué estudiar, arquitecto. A ver, José, una cosa muy interesante. La campaña electoral pasada del 5 de febrero, todos los candidatos a alcalde y prefectos ofrecieron seguridad. Así es. Todos. ¿Qué es lo que ocurre? Los que ganaron, por ejemplo, el alcalde de Quito, llega y se posesiona y lo primero que dice es que no es competencia de él la seguridad. Yo no entiendo. El municipio de Quito cobra una tasa de seguridad. Si no es competencia, que entre la Contraloría. Lo que ocurre es que prefieren lavarse las manos. Nosotros vivimos en Guayaquil, en el periodo pasado, una alcaldesa que decía todos los días que no era una competencia del municipio. Y decía, cuando decía que no es competencia, que ha invertido $50 millones. No puede ser. Entonces, los municipios, uno es que
asumen la heterogeneidad de la violencia, y la segunda cosa, como decía, no tienen policía, no tienen justicia, no tienen cárcel, lo que les queda es hacer prevención, y en este país no hay prevención, y los municipios pueden hacer perfectamente bien la prevención. El alcalde de Guayaquil actual, Aquiles Álvarez, decretó, afirmó, llegó a un acuerdo, a un consenso en el Consejo Cantonal para nombrar, es decir, para trabajar con respecto al tema de seguridad, pero parecería como que o no se ha informado bien o todavía no se entiende perfectamente cuál es el alcance justamente de ese trabajo de seguridad y cómo coordinará con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Gobierno, etcétera. Es decir, a todos estos problemas también se suma la desinformación, Fernando. Sí, en efecto, y también los sentimientos, emociones y miedos de la ciudadanía en general. Y es que hemos estado ya, no quiero decir acostumbrados a que siempre nos digan de que la militarización, de que los derechos humanos son el problema, y lo que sí quisiera dejar en claro es que la violencia cotidiana no puede reemplazarse o enfrentarse con la violencia del Estado. Entonces, la militarización de comunidades es violencia estatal. O sea, intervenir constantemente, romper puertas, romper ventanas. Fíjense que hay sectores aquí en la ciudad, en específico sociovivienda, que ha sido más de 9 veces militarizada y en ningún momento ha cambiado nada. El tema de, por ejemplo, las ejecuciones extrajudiciales, que hace poco el ministro señalaba como un éxito, ¿no? 32 bajas resultado de la aplicación del uso progresivo de la fuerza. Así vamos a combatir la criminalidad, ejecutando extrajudicialmente a todas las personas que un policía sospecha que está cometiendo un delito. ¿Va a funcionar siempre o vamos a tener que volver a ir a cortes internacionales como lo vivimos hace muchos años en la ciudad de Guayaquil? ¿Y no será que el Ecuador, Fernando Carrión, no será que el Ecuador necesita una ayuda externa? Es decir, que tal como ha ocurrido también con otros países, que las propias Naciones Unidas, otros organismos, para no mencionar a un organismo determinado, nos ayuden en su momento. El denominado Plan Colombia hasta cierto punto obedecía a diferentes necesidades que tenía Colombia, que no son las que tiene el Ecuador. Pero ¿quién se podría encargar de ayudar al país para salir de esta crisis enorme de inseguridad? A ver, yo no creo en el sombrerito que tiene que salir un país a pedir recursos económicos, técnicos, cooperación, etcétera, etcétera. Yo creo que en este caso lo que tenemos es una estructura criminal que es absolutamente global. Yo sostengo que lo que tenemos es una red global del crimen que se constituye principalmente a través de un holding como el Cartel de Sinaloa, por ejemplo, que está en 51 países del mundo y tiene inversiones en 3.700 empresas privadas. Entre esas está el Ecuador. Si esto es una cosa de carácter global, lo que tenemos que hacer es llevar a cabo proyectos globales. Eso es lo que tenemos que hacer. Y aquí les doy una cosa que a mí me parece fundamental. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en general en América Latina y en el mundo es que toda penalidad, todo tipo penal, surge principalmente de los pactos nacionales que se hacen en los parlamentos. En otras palabras, son leyes nacionales. Y eso le beneficia al crimen. Hoy día la tendencia que hay es a la construcción de la armonización legal. ¿Qué quiere decir la armonización legal? Que de alguna manera los tipos penales que nosotros tenemos en Ecuador sean iguales a los de Colombia, a los de Perú, a los de Brasil, por poner un ejemplo. Con eso se le resta la capacidad de operación a las organizaciones, a la red global del crimen, que justamente utiliza este tema que algunos autores le llaman el nacionalismo metodológico para actuar, porque ellos están al margen de la ley y los estados nacionales están dentro de la ley. ¿Y no cree usted también, y me pregunto en general, que efectivamente si los problemas son de diferentes países, no deberían entre todos trabajar en una suerte de comunidad para hacerle frente a la inseguridad? Porque aparentemente Ecuador se lleva muy bien con Colombia, Colombia se lleva bien con Perú, etcétera, pero globalmente hablando, si este es un problema de región, no existe un trabajo mancomunado regional. Bueno, eso es clarísimo.
Perdón. No, dale, Fernando, dale. Es que No, evidente. Eso es clarísimo. Y aquí pongo dos ejemplos. Europa lo tiene. Europa lo tiene, con la Unión Europea. En América Latina no hemos logrado consolidar UNASUR, no hemos logrado consolidar Mercosur, el SICA, ninguna institución de integración hemos logrado conformar. ¿Cómo podemos tener una organización que se dedique a esto? Si ni siquiera en el ámbito del COVID pudimos tener una instancia que se encargue al tema de salud. Yo creo que eso es absolutamente necesario, absolutamente imprescindible, y deberíamos tener, obviamente, una de carácter internacional, que no es esta cosa que siempre existe, el convenio entre el Ecuador y un país, entre las Fuerzas Armadas de aquí con las Fuerzas Armadas de allá, la policía de aquí con la policía de allá, la fiscalía de aquí con la, etcétera, etcétera. Esto tiene que ser un acuerdo integral, global e internacional. Tal vez ustedes se van a reír de este ejemplo, y con esto concluyo para tu parte final, pero yo digo, si nuestros países en la región tuviésemos el mismo orden y la misma organización que tiene, por ejemplo, la Conmebol en el fútbol, otro sería el cantar. En efecto, ¿no? La integración regional, de hecho, es uno de los objetivos que debemos tener como América Latina. En su momento, UNASUR fue como esa expectativa genial de la mayoría de los países, pero el principal problema fue que no habían políticas de Estado, sino políticas de gobierno. Entonces, cuando cambiaban un gobierno a otro, el uno se peleaba y se destruyó todo un proyecto regional que tenía muchas expectativas. Entonces, yo sí estoy de acuerdo en que hay que establecer agendas globales. La agenda en favor de la seguridad ciudadana tiene que ser una. La agenda contra el cambio climático también tiene que ser otra. El tema de la consulta popular implica mucho. Es una iniciativa que quizá nos pueda poner como el primer país que va a decidir sobre el tema del derecho a la naturaleza y medidas alternativas al desarrollo. Entonces, me parece que una agenda global, sobre todo en América Latina, que tiene la mayor cantidad de problemas estructurales, pueden hacer de aquí. Me quedo con eso y les agradezco a los dos, a Fernando Bastias y a Fernando Carrión, por sus importantes aportes. Ojalá que esto no sea solamente escuchado en estos dos canales, porque este programa se transmite por Gamavisión y también por Telerama, sino que llegue a los oídos de los diferentes asesores de cada uno de los candidatos a la presidencia de la República y sus binomios. Es increíble que nosotros tengamos que estar dándoles las recetas a los políticos como tal. Me quedo con su parte final, arquitecto. No, sí, a mí me preocupan mucho las ofertas del plan, etcétera, que han hecho los candidatos. Como ustedes pueden darse cuenta, aquí la cantidad de información que hemos logrado compilar y lo preocupante que es la situación, debe obligar a que los candidatos se preparen más, se preocupen más. No hay encuesta de opinión pública que no aparezca en primer lugar la demanda de la seguridad. Eso es clarísimo que es el principal problema nacional. Y termino con lo que empecé. Me preocupa, pero en grado sumo, el fenómeno del niño. Porque eso va a tener una caída del Producto Interno Bruto, de las infraestructuras, de todo el ámbito de la producción, va a crecer el desempleo, etcétera, etcétera. Y todo eso es un caldo de cultivo para la violencia. Los candidatos tienen que empezar a hablar de lo que está pasando en el país y no de lo que pasó en el pasado. Gracias, Fernando Carrión. Fernando. Sí, a modo de conclusión y agradeciendo también la invitación, primero mencionar que la seguridad ciudadana es un derecho humano de todas y de todos, no para un grupo, no para otro, es de todas las personas. Y segundo, que la violencia criminal no puede reemplazarse con la violencia del Estado. Hay que comenzar a buscar consensos, pero sobre todo aplicar el enfoque de derechos humanos en toda política de seguridad que se quiera tomar, porque es la única forma de realmente lograr la pacificación en las comunidades, en las cárceles y en el país. Sin políticas públicas y sin concertación, estamos destinados a continuar contando los muertos. Que pasen muy bien. Hasta el día de mañana. Gracias.